Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta serie de webinars de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Prepara para ustedes. Estos eventos se han iniciado desde el año anterior con éxito porque uno de los intereses primordiales de la revista Jato Aida implica en la formación de autores, en la formación de revisores y consolidación del equipo editorial para poder mostrar efectivamente un trabajo sólido científico para Iberoamérica. Y es así que nos hemos dado a la tarea de preparar esta serie de conferencias. La del día de hoy es la primera del año 2024 y más adelante les estaremos dando información sobre la secuencia y desarrollo de lo que en actividades de aprendizaje científico tenemos para ustedes. Les habla Dolores Vélez Jiménez desde México como parte del Consejo Editorial de la revista Jato Aida. Aquí también presente el doctor Celso Mora Rojas desde Paraguay y una servidora. Trabajamos en colaboración con nuestra editora de la revista, la doctora Nivia Gutiérrez desde Panamá, a quien cedo la palabra para dar continuidad a la agenda del día de hoy. Buenas noches, bienvenidos a todos para nuestra revista iberoamericana de innovación científica. Es un placer compartir con ustedes en esta primera serie de conferencias o webinar, como lo hemos denominado, para que ustedes puedan nutrirse de los conocimientos de los expertos panelistas que invitamos en este inicio de semestre. Mi nombre es Nivia Gutiérrez. Soy la jefa editorial de la revista y me acompañan en esta noche miembros del comité editorial, del comité científico e incluso tenemos autores presentes que van a estar compartiendo con la doctora Adriana Rocha desde México esta conferencia sobre estilo APA séptima edición para la investigación. No me queda más que decirles que estén atentos. Al final vamos a hacer el momento de preguntas y respuestas para que puedan ustedes entonces compartir con nuestra conferencista de esta noche y solventar cualquier duda que tengan. Muchas gracias y bienvenidos sean todos. Gracias, doctora Nivia Gutiérrez. Continuamos entonces con decirles lo siguiente. ¿Podemos nosotros tener la experiencia en los estudios de nuestro pregrado, posgrado, maestría, doctorado o incluso postdoctorado? El mundo de la publicación científica actual requiere que nos habilitemos perfectamente en el uso de estilos de escritura. El más connotado de todos y que ha impactado a todas las disciplinas es el estilo APA. Sí, obviamente en su última versión, que es la séptima. Impactado obviamente y de manera positiva. No desconocemos la existencia y uso vigente también de otros estilos de escritura en la publicación científica, como pueden ser el estilo Chicago y el estilo Vancouver, por mencionar a los más utilizados, y para disciplinas específicas en el desarrollo de conocimiento. Sin embargo, el estilo APA se ha convertido de repente no en una barrera, sino un importante reto que cumplir para el desarrollo de informes científicos, incluyendo el tipo de informe tesis, ¿sí? Y sobre todo en el tipo de informe artículo científico. Por lo que hoy, precisamente tratando de fomentar ese avance y dominio del estilo APA 7, les hacemos llegar este primer webinar desde la revista Jato Aida con la presencia de la doctora Adriana Rocha Rodríguez. Me voy a permitir leer una semblanza breve, su trayectoria es obviamente amplia, pero para poder optimizar el tiempo y que asimilemos lo que ella nos tiene preparado, brevemente voy a mencionar
que la doctora Adriana Rocha Rodríguez es doctora en investigación e innovación educativa por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Yucatán y licenciada en pedagogía por la Universidad Veracruzana, becaria CONACYT para estudios de posgrado de maestría y doctorado, candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesora en el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Veracruz, y actualmente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es asesora particular en la realización de trabajos de investigación, integrante de diversas redes y grupos de investigación a nivel nacional como internacional, fundadora y directora de Semillero de Jóvenes Investigadores en Poza Rica, Veracruz. Ha participado en diversos proyectos de investigación y ha sido ponente y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales. Ha realizado estancias de investigación en México, Francia y Argentina. Cofundadora de la Comunidad para Repensar la Educación en América Latina, CREA, que es una comunidad dedicada a la formación y divulgación de la investigación educativa. Entre otras actividades importantes de publicación de la doctora Rocha, la tenemos aquí en el equipo de la revista Jato Aida y es un placer recibirla y gracias por dedicarnos su tiempo y compartirlo con todos nuestros colegas que están presentes y que estarán muy atentos a su discurso. Vamos a tener aproximadamente 40 minutos de su discurso para dar paso a un intercambio de preguntas y respuestas. El escenario es suyo, doctora Rocha. Bienvenida y gracias. Muchísimas gracias. Pues es un gusto para mí poder estar con ustedes, sobre todo volver a ver a la doctora Vélez y a la doctora Nidia, porque hemos coincidido en diferentes espacios. Y el estar aquí para mí es un gusto, sobre todo de hablar de este tema, que como bien se dijo, en la actualidad pues ya se ha vuelto un requisito, sobre todo para la publicación en diferentes ámbitos, desde las revistas científicas, desde incluso las revistas de divulgación, los libros y también en algunas universidades como requisito para la realización de los trabajos de investigación. Mil gracias a la Universidad Autónoma de Chiriquí y a la revista Jato Aida por la invitación a esta conferencia que justamente, como mencionan, es la primera del año. Y es importante también comentarles que si tienen alguna pregunta o duda, sin problema pueden alzar su mano y me pueden decir por ahí si me pueden apoyar, porque no puedo luego estar mirando mi material y ver si tienen alguna pregunta, pero por favor pediría apoyo por ahí con la doctora Nidia o la doctora Dolores, por favor. Bueno, como ya lo dijeron, nuestra plática del día de hoy es sobre el estilo APA, séptima edición, para la publicación científica, ¿ok? Debo aclarar algunos aspectos que ya también la doctora dijo de manera muy puntual. Hablar de las normas APA en la actualidad se ha vuelto pues como requisito, como dije anteriormente, para muchas publicaciones, pero no es el único estilo que hay. Si bien existe Chicago, Vancouver, ISO, entre otras, ¿sale? Y cada una de ellas tiene sus particularidades. Es importante que nosotros conozcamos que estas normas tampoco son nuevas. La primera edición fue de 1952, pero ahora ya ha tenido mucho auge y cuando hablamos de APA significa Asociación Americana de Psicología. La Asociación Americana de Psicología fue la encargada de crear este manual que primero se utilizó para el ramo de la psicología y posteriormente se utilizó para las ciencias sociales y en la actualidad ya se utiliza para diferentes disciplinas. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver las diferentes versiones que ha habido con respecto a este manual de las normas APA y también es importante que nosotros cuando vayamos a publicar en una revista veamos qué tipo de edición nos están pidiendo, porque algunas revistas todavía dicen es que necesitamos sexta edición o séptima edición y a veces por detallitos, porque dicen, normas APA, ya está, pongo lo que sea. No. Sí hay detalles muy puntuales que diferencian a la sexta edición, por ejemplo, de la séptima edición y yo, si me interesa publicar en una revista, es fundamental que yo mire los requisitos que me están pidiendo para que
mi artículo no sea rechazado, porque a veces es una pena que muchos artículos son muy buenos de contenido, son muy buenos de metodología, pero no cumplen con los criterios básicos de formato, de estilo de citación, de estilo de referencias, y entonces a veces esos artículos son descartados desde el primer momento y ya no pasan a los siguientes filtros. ¿Sale? Entonces, por eso que el primer paso, cuando nosotros tengamos que o queramos publicar en alguna revista, pongamos atención de manera puntual a cuáles son los requisitos que nos están pidiendo. Ahora, también debo decir que justamente hablar de las normas APA, porque por ahí mencionamos, y la conferencia se llama así, estilos, normas APA 7, una cosa es el estilo de citas y referencias y otra cosa es el formato en general de las normas APA. Es importante también resaltar esto, ¿sí? Si nosotros nos basamos en el libro, ahorita voy a explicar más o menos qué es lo que trae el libro, porque hablar de normas APA no significa solamente hablar de citas y referencias, eso es el estilo de citas y referencias. Entonces, cuando yo voy a publicar en un artículo, en una revista, yo tengo que ver qué es lo que me están pidiendo, ¿sale? Si me dicen formato APA, entonces quiere decir que todo el documento en sí mismo lleva un formato en particular. Si a mí me dicen estilo de citas y referencias en APA, entonces quiere decir que solamente me voy a enfocar en ese estilo de citas y referencias según las normas APA, ¿ok? A veces cada revista tiene sus propios criterios y aunque las normas APA establecen un tipo de letra, un tipo de interlineado y características muy determinadas, las revistas muchas dicen, es que a mí no me interesa el formato en general, a mí solamente me interesa que las citas y las referencias sean en APA. Yo establezco mis propios criterios, yo digo como quiero, si quiero justificado, si quiero interlineado, como lo quiero. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros vayamos a publicar en una revista, pongamos atención en este tipo de detalles. Si me están hablando del formato, quiere decir que es a nivel general, desde el tipo de letra, como les decía, el interlineado, márgenes, todo. Y si me piden el estilo, solamente son citas y referencias, y también tablas y figuras a veces. ¿Por qué es importante tener un formato? Bueno, pues porque nos permite unificar los estilos. Ustedes sabrán o recordarán que en algún momento cuando no, en las universidades, cuando no hay un estilo para hacer los trabajos, pues cada quien puede utilizar el estilo que sea. Unos ponen Vancouver, otros ponen Chicago. Y entonces, a veces, cuando llega el estudiante con su asesor, trabaja un estilo, pero luego llega con otro y le dice, no, ese estilo está mal, deberías utilizar este. Y luego llega el otro y te dice, no, es que mejor este. Y entonces entramos como en conflictos y a veces el estudiante ya no sabe a quién hacerle caso, ¿sí? Porque por un lado uno le dice una cosa y otro le dice otra cosa, y no es que estés mal, porque todos los estilos son buenos, ¿sí? Solamente hay que ser consistente en el estilo. Porque se da el caso que a veces quieren mezclar estilos, por ejemplo, las normas APA le ponen números, como índices, pies de página y eso no es parte de las normas APA. Entonces, por eso es importante que en las universidades, las revistas y todo, tengan un formato que permita unificar el estilo, donde todos vayamos hacia el mismo rumbo. Facilitan las evaluaciones, sobre todo para las revistas. ¿Por qué? Porque, como les decía, en las revistas llegan muchísimos artículos, muchísimos artículos, sobre todo si son revistas de cuartiles altos, y imagínense ponerse a leer todos los artículos y detallarlos y todo. La verdad es que a veces no alcanzan los evaluadores y lo que se hace es tener un filtro que es el filtro general. Y es que los trabajos primero tienen que cumplir sí o sí con los requisitos básicos de formato, ¿sí? Y ahí es como el primer filtro. A ver, cuenta con el tipo de letra que se dijo, el interlineado, el estilo de citas y referencias que pedimos, cuenta con fuentes de tantos años, o sea, ese es el primer filtro. Entonces, cuando yo tengo un formato y yo ya sé qué es lo que tengo que poner atención, cuando yo evalúo en ese primer momento, en ese primer filtro, yo puedo decir, este no cumple con el formato, el estilo no funciona, no está bien. Y a partir de ahí puedo ir haciendo el gran descarte de muchos artículos para que después pasen los siguientes a la segunda etapa, ¿ok? También nos da una estructura sobre el trabajo, la forma en la cual se debe de ir acomodando y también por estética. La estética no podemos
dejarla de lado, sobre todo cuando hablamos de una revista. Y si tenemos unas revistas que están de determinada forma, pues es probablemente que a la gente pues igual no le atraiga o sea muy cansada para la lectura, físicamente en los ojos puede ser cansado, entonces por estética también es importante seguir un formato. Ahora sí, les decía que existe el libro de las normas APA. Cuando mucha gente habla de las normas APA, dice es que citas y referencias, y pareciera que las normas APA se reducen solamente a lo que son las citas y las referencias, y no es verdad. Eso es una parte pequeña del libro, ¿sí? Es un capítulo del libro, pero dentro del libro como tal, que por cierto la última versión tiene más de 500 hojas, está en su versión en inglés, en esa 7ª edición podemos encontrar desde el formato general que debe de tener un trabajo. ¿Puedo yo hacer un resumen? ¿Cómo puedo yo hacer el abstract? ¿Cómo puedo yo hacer determinadas partes de un trabajo? El libro viene con diferentes aspectos. Más tiempo, como bien se mencionó, que es muy corto, quiero aclarar que esto no es un taller de normas APA. Solamente vamos a hablar a nivel general de la importancia que tiene algunos aspectos muy puntuales que nos sirven a nosotros también de guía y de referencia para saber lo que nosotros tenemos que hacer cuando publicamos en una revista, ¿ok? Bueno, si a mí me hablan de que yo tengo que cumplir con un formato general del trabajo en APA, hay unas cuestiones muy puntuales que el libro establece. Por ejemplo, en el tipo de letras solamente acepta estos: Calibri, Arial, Lucida, Times, Georgia y Comtef Morden. El interlineado debe de ser doble en general para el trabajo y también para las citas y las referencias. Anteriormente se decía, no, es que las citas mayores de 40 palabras no tienen que llevar interlineado, solo sencillo. No, en esta ocasión todas llevan el mismo interlineado. Según este formato, van alineado todo el texto a la izquierda. La primera línea de cada párrafo lleva una sangría de 1.27, que normalmente corresponde a un tab. Y en los encabezados va el número de página alineado al... Bien. En cuanto al estilo, le conmueve y dices que me piden citas y referencias, yo ya las hice y me las devuelven y todo. Bueno, es importante también aclarar algunos puntos con respecto a este punto que sí nos tiene aquí. ¿Para qué usar las citas y las referencias? ¿Ok? Tener fuentes confiables nos permite saber de dónde estamos obteniendo la información. Por eso es que muchas revistas, también dentro de sus criterios de evaluación, dicen, usa fuentes confiables, las fuentes son actualizadas. ¿Por qué? Porque es importante saber de dónde estamos obteniendo la información y más, sobre todo en una revista, que somos los encargados de divulgar esa información. Entonces, imagínense si nosotros no filtramos una información que viene de quién sabe dónde o que quién sabe quién escribió o bajo qué criterios y nosotros lo divulgamos al resto de la comunidad científica, pues prácticamente estaríamos haciendo una negligencia, porque estamos divulgando algo que no tenemos la certeza que sea de esa forma. Por eso es que las revistas ponen mucho cuidado en que las fuentes que los autores ocupan para fundamentar sus trabajos sean confiables. ¿Cuáles son esas fuentes confiables? Bueno, son las páginas oficiales, corresponden también a las páginas, oficiales, páginas de gobierno, las páginas de revistas científicas, las páginas de universidades. Esas son donde yo puedo encontrar información confiable. Rincón del Vago, Buenas Tareas, monografías, Wikipedia. Eso pues prácticamente cuando hablamos de nivel científico ya no podemos utilizarlo, porque no sabemos quién escribe. Entonces, ¿para qué sirven las citas y las referencias? Para apoyar tus ideas. Debemos de verlo esto así. ¿Por qué? Porque mucha gente no le gustan las citas y las referencias porque dice, es que yo lo estoy diciendo. ¿Cómo es posible que no pueda dar mi idea y tenga que estar a fuerza fundamentada con alguien más? No es eso. Yo siempre les digo, cuando tú tienes un lápiz de madera y lo quieres quebrar, si es un solo lápiz es muy fácil de quebrarlo, ¿sí? Pero cuando ese lápiz lo apoyas con otros 5 lápices, es muy difícil que se quiebre, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo y solamente pongo mis ideas, es muy fácil o es más fácil que ese trabajo, con esas ideas se refuten. No es lo mismo decir solamente yo lo digo, a que digan, bueno, lo digo yo, pero también lo dice fulano, lo dice sultano, lo dice perengano, y eso sirve para apoyar nuestras ideas. ¿Ok? También por ética, para evitar el plagio y para estandarizar un estilo, como ya se había mencionado anteriormente. Ahora, esto con respecto a las citas y a las referencias. Con respecto a las tablas y figuras, a nivel general, ¿cuáles son algunos de los detalles que nosotros debemos de considerar? Primero, las tablas y las figuras van enumeradas, ¿vale? Para las normas APA solamente existe el término tablas y figuras. No existe gráficas, no existe esquemas, no existe imagen, no existe fotografía. El término que se utiliza dentro de las normas APA solamente es tablas y figuras, ¿ok? Todo aquello que no es una tabla es una figura, y así lo voy a enumerar, ¿ok? Tienen que ir enumeradas. Este nombre y esta numeración tiene un formato muy particular, ¿ok? En la parte de arriba es donde va tabla 1, figura 1, y tiene un estilo muy particular. Por ejemplo, cuando le pongo tabla 1 va en negritas, ¿sí? Y alineado a la izquierda. Entonces, ese es el formato que lleva cada una de las tablas. Como les decía, por tiempo pues no podemos profundizar a detalle, pero a grandes rasgos así va. Las tablas y figuras también llevan citas, bueno, también como es una tabla, llevan una cita según sea el caso. Es decir, si yo tomo una tabla de algún autor y la tomé tal y como el autor lo está diciendo, yo tengo que ponerla y decir cita tomada o tabla tomada de, y tengo que decir de dónde la tomé, ¿ok? Entonces tenemos tres términos que se utilizan normalmente. Tomada de, cuando yo tomo la tabla tal y como el autor la ocupó. Cuando yo digo basada en, es decir, cuando yo leí algo de algún lado y a partir de eso generé mi propia tabla o mi propio esquema, le voy a poner basada en, ¿vale? Y cuando la tomo y nada más le cambio algo, entonces le puedo poner modificada de y pongo mi cita. La cita igual, ahorita vamos a ver a grandes rasgos, pero normal lleva el apellido del autor y el año de dónde se sacó, ¿vale? Eso según sea el caso. Un detalle que se comete mucho y es bien curioso es que a algunas personas les obligan a poner, cuando la tabla es propia, les dicen, es que ponle ahí, propia, ¿sí? No tiene ningún sentido, y de hecho las normas APA no lo establecen como tal. ¿Por qué? Porque cuando tú estás leyendo un texto, si esa parte del texto no tiene cita, de ley estamos dando por entendido que eso que no tiene cita, pues es tuyo, como autor, porque pues no tiene cita. Entonces, en unas tablas y figuras debería pasar lo mismo. Si la tabla no tiene una cita como tal, quiere decir que corresponde al autor. Entonces, según las normas APA, no es necesario poner eso de elaboración propia, como muchas personas lo llegan a poner. ¿Ok? Y otro error también que se comete ya a la hora de redactar, es decir, en la tabla siguiente se puede observar, o en la tabla anterior se puede decir que eso no es necesario, porque por eso están enumeradas nuestras tablas. Es importante que nosotros las mencionemos y decir, en la tabla 1 se puede observar esto y esto y esto. En la tabla 2, aquí se mira esto y esto y esto. Y otro aspecto que no lo puse acá, pero en el curso normal que siempre doy de normas APA, siempre les recalco a las personas, cuando tú vayas a poner una tabla o una figura, es importante que la menciones en el texto, que digas, esta tabla se puso por esto y esto y esto, y me sirve para esto o para apoyar aquello, porque muchas personas empiezan a redactar y ponen una tabla y siguen redactando, pero nunca se refieren a la tabla, nunca la anuncian, nunca dicen por qué está ahí, cuál es su función o lo que sea. Y lo mismo pasa con las figuras. Si yo las voy a poner, me tengo que apoyar de ellas en el texto. Ahora sí, citas y referencias. Para esto, entrar a las citas y referencias, antes de esto, necesito que identifiquemos algunos elementos muy particulares, ¿vale? Que son estos. Tenemos tres conceptos básicos que debo tener claros. Uno, las fuentes. Las fuentes de información es de cualquier cosa donde yo voy a obtener información para mi trabajo. Puede ser un artículo de revista, puede ser un periódico, una de la televisión, puede ser un libro, un capítulo de libro, un artículo de divulgación.
Esas son mis fuentes de información, es de donde yo voy a tomar la información que voy a ocupar en mi trabajo. Las citas, la característica de las citas es que van a lo largo del trabajo, es lo que voy a ir poniendo en el texto. Son palabras o ideas de otras personas que yo voy a ocupar para darle argumentación o fuerza o bases a mi trabajo, ¿sí? Entonces yo las voy a ocupar y se escriben a lo largo del texto. Después viene lo que son las referencias. Las referencias siempre van al final del texto. Ojo, y en Norma Zapa le llamamos referencias, no se llama bibliografía. La bibliografía tiene unas características muy particulares y si algunas personas que están aquí a lo mejor recordarán que cuando decíamos bibliografía se refería a libros, ¿sí? Incluso en algunos trabajos se dividiría bibliografía, hemerografía, videografía, porque cada una de ellas eran diferentes. Con respecto a las normas Zapa, no tenemos esas divisiones. Todas las fuentes se colocan al final del texto. Por eso le llamamos referencias y no le llamamos bibliografía. Tampoco hay gente que le llama referencias bibliográficas. No puedo llamarle referencia bibliográfica porque no solamente me estoy basando en libros, ¿sí? También agarro revistas u otras fuentes. La característica de estas referencias es que siempre van al final del texto. Y ojo, siempre debe de haber una coincidencia entre lo que yo cito en mi texto con lo que pongo en mi lista de referencias. Eso de ley. Ahora sí, tenemos dos tipos de citas. Esto a grandes rasgos, como les decía, por tiempo, pero para ir conociendo de qué va. Tenemos dos tipos de citas, las citas de tipo textual y las citas de tipo parafraseado, ¿ok? ¿Qué es una cita textual? Es cuando yo tomo las palabras del autor tal y como él lo dijo, palabra por palabra. Y entonces, cuando yo hago eso, existen dos formas más particulares de presentarlo. Una que son las citas menores de 40 palabras y las citas que son igual o mayor a 40 palabras. Cada una de estas, según las normas Zapa, tienen un estilo muy particular, ¿sale? Las que son menores de 40 palabras siempre van entre comillas, ¿ok? Y las que son mayores de 40 palabras se escriben en un párrafo aparte. Eso sí, lo que tenemos que tener bien claro es que independientemente de que si la cita es textual o parafraseada, siempre voy a poner el apellido del autor y el año. Siempre apellido del autor y año. Ahora, hay un dato muy particular que es el número de página. Solamente voy a colocar número de página y siempre va a ir al final para las citas textuales mayores de 40 palabras, ¿ok? Perdón, para las citas textuales, cualquier tipo textual, menor de 40 palabras o mayor de 40 palabras, mientras sea textual, yo le debo de poner el número de página, ¿ok? Alguien puede decir, bueno, y si yo lo estoy tomando de una página de internet y no tiene número de página, ¿qué se hace? Bueno, según las normas Zapa, lo que se hace es, se cuenta el número de párrafos en el que se está la información y se coloca la palabra par, que significa párrafo. Y ahí se coloca el número de párrafo en el que está, ¿vale? En cuanto a las citas parafraseadas, ¿qué son? Las citas parafraseadas son cuando yo tomo palabras cuando yo leo a un autor y ahora que lo leí, ahora voy a decirlo con mis propias palabras, ¿sale? En realidad es cuando tomo las ideas del autor. Pero como son del autor y no son mías, aunque yo lo diga con mis propias palabras, no son mías, tengo que citar al autor, ¿sale? A esas son las citas parafraseadas. Ahora, un error que se comete cuando alguien hace una cita parafraseada, dice, ay, pues nada más le voy a ir cambiando palabras por otras y así. Eso es un error. Una cita parafraseada, perdón, una parafraseada es que tú lees el texto y ahora lo dices con tus propias palabras. Eso es una cita parafraseada. También se le conoce como citas indirectas. Ahora sí, esto es final, importante con respecto a las referencias. Primero, ya les decía, no se llaman referencias, perdón, no se llama bibliografía, se llama referencias, ¿ok? No se llama referencias bibliográficas, solo referencias. No se enumeran, porque hay gente que al final le pone enumeraciones ahí, no llevan enumeración. Tampoco llevan viñetas, que yo le quiera poner asteriscos, viñetas, no llevan las referencias. Lo que llevan es algo llamado sangría francesa. ¿Qué significa la sangría francesa? La sangría francesa es cuando yo
dejo una línea hacia afuera, así, por ejemplo, estoy escribiendo desde el margen de mi hoja, entonces yo aquí empiezo y dejo estos espacios. Aquí empiezo otra y dejo un espacio. Esto hace que pueda yo identificar dónde empieza una referencia y dónde empieza otra, ¿sale? Por eso es que no necesito yo tener nada de eso de asteriscos ni nada de eso, ¿ok? Siempre se ponen en una hoja aparte cuando hago un trabajo, a menos que en la revista me pongan ahí que tengo determinados espacios o determinados caracteres, entonces no me conviene ahí para escribir, entonces lo que hago es lo subo. Pero normalmente en un trabajo las referencias se ponen en una hoja aparte. A diferencia de otros estilos, también las referencias las voy a poner en orden alfabético, ¿vale? ¿Por qué? Porque en otros estilos, de acuerdo a cómo lo voy utilizando, si de pronto ocupo a Sayas primero y luego a Arteaga, en las otras primero voy a poner en mi referencia a Sayas y luego Arteaga. Aquí en APA, no. El orden que yo voy a poner de mis referencias es en orden alfabético por apellidos, ¿ok? Ahí está lo de la sangría francesa. Es un interlineado de 2.0, a menos que la revista me diga que quiere otro tipo de interlineado, pues yo lo acato, ¿vale? Y el último punto es que debe de haber, esto hay que tatuárselo y grabárselo, que debe de haber siempre una coincidencia entre las citas y las referencias. Siempre. Coincidencia entre citas y referencias. No puede haber un trabajo que esté en referencias si no está citado. Y al revés. No puedo tener un trabajo citado en el texto si no está en la referencia. A ver. Bueno, aquí está la referencia, este es el libro de las normas APA, de donde se sacó la información, y pues por tiempos y todo ello, pues sería hasta aquí la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, comentario o duda. Agradecemos a la doctora Adriana Rocha por esta ilustrativa muestra acerca de lo que útilmente y preponderantemente implica el uso del estilo de escritura en la comunicación científica. ¿Alguno de los presentes tiene pregunta, comentario para la doctora? ¿Puede abrir su micrófono? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, ¿cómo están? Cordial saludo desde Perú. El que saluda es Wilder Moreno López y agradeciendo a la ponente Adriana Rocha. Te hago una pregunta respecto a las siete diferencias del APA 6 con el APA 7, si puntualmente podría, por favor, indicarnos para poder considerar en los artículos científicos. Creo que se cortó un poco, no escuché muy bien la pregunta. Sí, a ver, ¿ahora se me escucha? Sí, ahí ya. Bien, disculpen. Pregunté si hay 7 diferencias del APA 6 con el APA 7. ¿Podría indicarnos, por favor, así puntualmente para poder considerar nosotros en los artículos científicos? Bueno, son varias las diferencias que hay entre una y otra cosa en cuanto a depende lo que nosotros estemos haciendo. Puntualmente podemos decir, por ejemplo, para un libro anteriormente se tenía que poner ¿cómo se llama? Ahora ya no, ¿sale? Ya no necesito poner eso. En cuanto a las las referencias que yo pongo sobre revistas, de internet o páginas de internet, antes tenía que poner tomado el día tal de tal lugar. No, ahora ya no necesito poner tomado o extraído del día tal, esto ya no se utiliza para este nuevo estilo, ya nada más le pongo ahí el link y listo. Esa es otra característica. Una más puede ser que lo de esto que les decía de las citas, en las citas anteriormente ponía uno un número de letra menor en lo que es la cita textual como tal. Ahora ya no, o sea, tengo que respetar el formato en general en cuanto a la cita. No necesito yo poner más chiquito o más grande, no. Si yo
estoy escribiendo con Arial 12, pues Arial 12 para todo mi documento. Entonces son como algunas de las más puntuales que existen con respecto a estos cambios de una cosa u otra. Sobre todo esto más porque pues ahora que ocupamos mucha fuente de internet, lo que sí yo he visto es que mucha gente todavía le sigue poniendo tomado el día tal, de tal lugar. No, eso ya no se pone. Ya nada más ponemos el link y ya está. ¿Ok? Pues eso. Gracias, Muchas doctora. gracias. Estaba en la fila el maestro Pierrot y posteriormente el maestro Aristides. Adelante, maestro Pierrot. Muchas gracias, doctora Vélez. Y también muchas gracias por la conferencista, doctora Adriana. Tengo tres preguntas. La primera es una pregunta que siempre me causa un poquito de angustia. Si encontramos, si leo un libro, saco una cita y resulta que la cita que yo quiero, no sé, utilizar tiene un error por de ortografía. La pregunta es, si tengo que copiar esa cita, si yo sé que por tal frase tiene o tal palabra tiene un error de ortografía, ¿tengo que corregir ese error o tengo que dejarlo así? Es la primera pregunta a la doctora. Sí, lo que se hace es, como se supone que es textual, yo tengo que respetar a lo que el autor está poniendo. Entonces, si el error de ortografía está ahí, lo que hago es respetarlo y tal vez como nota o ahí hacer una aclaración diciendo que se está respetando las palabras o tal y como el autor lo dijo. Pero si yo lo voy a tomar textual, lo quiero citar textual, entonces tengo que dejar la falta de ortografía. Mucha gente lo que hace es como poner entre paréntesis la palabra, pero aún así está dentro de la cita, pareciera que la misma cita lleva ese paréntesis, y no, por eso es que se recomienda mejor hacer la aclaración. Gracias. Y las dos últimas, pues tal vez es una petición, no sé si al final o ahorita nos podrías ayudar con un pequeño ejemplo, no nada más en la forma de citar, porque hay muchas versiones, muchos errores, a veces unos empiezan con apellido, a veces otros empiezan con nombre, nada más cuál sería lo más adecuado, y nada más es una petición para que nos pueda quedar un poquito más claro cuando citamos, porque en esa parte veía que se pasó un poquito la diapositiva y no me quedó un poquito claro. Y el último sería nada más resolver una duda. No sé si ahorita que la norma APA está más conocido aquí en América, no sé si también es lo mismo que se está aplicando ahorita en otros continentes o en otros países o solamente es aquí en América Latina. Pues no es algo único de América Latina. Yo estuve revisando apenas dictaminando un artículo para una universidad de España y también decía que que el estilo de citas y referencias fuera en APA 7. Entonces, pues depende también las áreas, dependen otros, pero sí es algo que se está utilizando pues en otros lugares. No sé realmente si es que es justo, depende de la revista, porque incluso aquí en México no es como que todas las revistas vayan y caminen en APA, o allá en Panamá, todo Latinoamérica en APA. No, o sea, es que también depende el área, la revista, la disciplina, entre otras cosas. Pero de que se puede, se usa en otros lugares, sí. Gracias. Gracias. Continuamos, por favor, brevemente porque hay una fila de solicitudes. Maestro Aristides, continuamos brevemente con Enilda González y Vanessa Guerra. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Rocha, muchas gracias, doctora Vélez. Mi pregunta es acerca de, por ejemplo, mencionan que hay diferentes tipos de formatos, Vancouver, por ejemplo, otros. Por ejemplo, en el ranking de revistas internacionales, por ejemplo, en ciencias duras, unas de las más rankeadas son Nature o Science, por ejemplo. ¿Qué porcentaje de revistas, tanto en ciencias duras como en ciencias sociales, utilizan el formato APA versus las otras? Gracias.
Realmente sería como muy osado de mi parte decir que tanto por ciento de las revistas utilizan uno u otro, porque pues no es como que yo haya hecho el análisis en sí de cada una de las revistas, pero la intimidad con el lienzo, cuando pintaba con el dedo. No sé si sea la misma persona que está hablando, pero realmente pues no tengo como tal un dato que decir cuánto porcentaje de la población esté utilizando o cuánto porcentaje de las revistas estén solicitando uno u otro, porque dentro de las mismas revistas, pues como les decía, cada uno tiene sus propios criterios. Lo que sí puedo asegurar es que sí es verdad que las normas APA están ganando mucho terreno en muchas revistas, sobre todo estas revistas que a lo mejor, como dicen, ya están rankeadas pues en los grandes, ¿cómo se llama estos? Pues donde se mantienen lo que son las bases de datos y todo eso, como EBSCO y todo ello, pues justamente como son unas bases de datos grandes, ellos mismos al interior prácticamente agarran de diferentes revistas, y cada revista es lo que es. Por eso les digo que lo importante aquí es ver la revista y hacia dónde voy a publicar, ¿sí? Porque el decir ay, pues cuántas utilizan normas APA, pues eso sería muy difícil de responder. Más bien es también yo ver qué herramientas tengo para poder decir, a ver, bueno, yo quiero publicar en revistas que sean de APA o que tengan formato APA o estilo APA, pues entonces buscar, ¿no? ¿Cuáles son esas revistas? Dependiendo el área, dependiendo la disciplina, dependiendo también, pues lo que a mí me interese, si es una revista de investigación o una revista de divulgación, es la recomendación que yo puedo dar. Entonces, el dato en sí no lo tendría como tal, lo siento. Gracias. Continuamos. Enilda González. Buenas noches, gracias doctoras. Desde Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí, agradecerle por actualizarnos. Muy buenos datos. Mi pregunta es la siguiente. A veces reviso tesis y presentan trabajo de campo y presentan mucha fotografía. ¿Se sugiere apellido, coma, inicial de nombre, año o cómo, doctora Rocha? O sea, si los autores son ellos mismos de las fotografías, en realidad no tendría que tener como tal la fuente, porque eso es de ellos. Es lo mismo que decíamos hace rato. Cuando se pone la fuente, entonces es cuando yo tomé la fotografía o la fotografía la tomó alguien más y yo la estoy tomando. Entonces ahí se cita normal el apellido del autor y el año. Excelente, gracias. Gracias. Vanessa Guerra, por favor. Buenas noches, doctoras. Son dos preguntas. Doctora Adriana, respecto a los gráficos, ¿seguiríamos la misma lógica que las tablas para citarlos? Y la segunda pregunta es si nos podría poner un ejemplo de cómo citar redes sociales. Ok. La primera pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Claro que sí. Sí, las citas de los gráficos sigue la misma lógica. Sí, en realidad lo que mencionaba hace rato, que en las normas APA no le llamamos gráfica 1, gráfica 2 o gráfica 3, solamente se manejan tablas y figuras. Entonces, lo que son todos los gráficos pasan a ser como figura, se establece como figura. Así lo establece las normas APA. A menos que la revista o incluso tu institución o donde tú hagas un trabajo de investigación te diga, sí quiero una tabla exclusiva para gráficas, una tabla para figuras o para fotos y una lista para tablas. Entonces ahí sí, pero según las normas APA solamente ocupamos tablas y figuras. Todos los gráficos, esquemas, fotografías, etcétera, eso va en figura. Y lo otro, sí, por cuestiones de tiempo, porque yo les decía, en realidad esto no es un taller de normas APA, y por tal motivo, porque son muchísimo, es mucho de las normas APA, les digo que es un libro de 500 hojas, y también la parte de las citas y referencias es mucho, por eso es que no traje ejemplos como tal, pero ahorita podemos ver algunos para que pues tengan como esa idea de cómo se hace. Muchas gracias. Sí. Continuamos, doctor Raúl, adelante. Muy buenas
noches. Gracias, doctora Vélez, por la invitación y a la doctora Rocha por aportar su experiencia y conocimiento. Hay un dilema también en cuanto a la cantidad de citas por cuartilla y si es más conveniente combinar las citas textuales y las indirectas, y qué pasa si nada más pones citas textuales. Yo a mis estudiantes siempre les digo que si van a hacer un trabajo con puras citas textuales, pues mejor que dejen que las personas lean el trabajo como tal, porque se convierte como en un collage de citas, pero no hay tampoco una relación o se diga, ay, esto significa esto, o un análisis de por qué la cita, y nada más se vuelve como un collage ahí de puras citas, pegadas sin sentido. Entonces, mi recomendación siempre es utilizar la cita textual cuando lo que me interesa a mí es realmente lo que dijo el autor tal y como él lo dijo, entonces ahí sí ocupar las citas textuales. Y cuando no, sugiero siempre, y también en mis cursos que doy de Norma Zapa, sugiero siempre dar prioridad a las citas parafraseadas. Solamente cuando sé que algo es importante y no quiero que se meta a interpretación de cualquier sujeto o quiero que sepan que es fidedigno del autor, utilizo la cita textual. En cuanto a la cantidad de citas por cuartilla. Yo no sugiero que copies más de, en una cuartilla de una misma cita, pues más de unas 50 palabras o 60, porque entonces ya para eso mejor le pones ahí al autor que vaya y que revise el libro. Porque se supone que cuando tú haces una investigación y sobre todo un artículo es porque vas a poner algo innovador. Entonces, como para qué pondrías una cuartilla entera de lo que otro sujeto ya dijo. No tendría mucho sentido. Muy amable, doctora. Gracias. Con gusto. Bien, pues reiteramos el agradecimiento a nuestra conferencista del día de hoy, doctora Adriana Rocha Rodríguez, nuestra editora y directora de la revista Jato Aida, estará haciendo llegar a usted la constancia y el reconocimiento correspondiente. Si me permite compartir pantalla, por favor, a la par claro. De que agradezco la presencia de importantes colegas de diversos países. El día de hoy hemos tenido una presencia importante en número de colegas de Colombia. Sí, si abren sus cámaras, bienvenidos todos. Obviamente colegas de Panamá, presencia de Paraguay, sí, y obviamente presencia de México en este webinar que decíamos es el primero de la serie del año por la intencionalidad del equipo editorial de Jato Aida para poder estar formando autores, formando revisores y consolidando editores científicos. Si me permite compartir pantalla, doctora Rocha, en este... Claro, nada más, perdón, comento rapidito. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario que no se haya animado, ahí están mis redes sociales, ahí me pueden escribir para cualquier pregunta o duda con respecto al tema. Como les digo, por tiempo no puedo yo ser muy puntual, porque no es un taller. Yo en mi curso de Norma Zapa son 3 horas para ver de manera puntual y ahorita pues no podemos por tiempo, pero si tienen alguna duda puntual, me escriben y sin problema yo les mando los ejemplos y las cosas que necesitan para poderse dar una idea. Okay. Ahora sí, ya dejo de compartir y adelante. Gracias. Decíamos, agradecemos sobre todo a los colegas también de Perú que han estado con nosotros, mencionar la presencia de importantes personalidades de nuestro equipo editorial como la doctora Sosiredes de Venezuela. Como ustedes pueden observar, la revista Jato Aida ha trabajado por un consenso internacional como debe de ser y como fue concebida, y es por eso que también luchamos porque más colegas de los diversos países puedan sumarse como autores y como revisores en nuestra revista y llevar a cabo en sí una adecuada difusión del conocimiento, una adecuada distribución del conocimiento. Por eso es que estamos nosotros, como observan en pantalla, convocando también
para que puedan postular sus artículos en el siguiente número. En el chat de la reunión ya se les compartió la página de la revista en privado o en las relaciones cercanas que tenemos desde los diferentes miembros del equipo editorial en diferentes países. Vamos a seguir compartiendo este enlace para que puedan revisar las normas de publicación, por supuesto el cumplimiento del estilo APA en su 7ª versión, y puedan ser partícipes del trabajo en este siguiente número. Decirles efectivamente que la importancia, en primer lugar, o primer paso del flujo editorial en el uso del estilo de escritura radica precisamente en la evaluación por el antiplagio. Sí, nosotros recibimos alguna postulación, sea artículo original, revisión sistemática, ensayo científico, reseña, y en este sentido, el porcentaje máximo de similitud con el que aceptamos una postulación es del 20%. Ya en el flujo editorial con los revisores se harán los ajustes necesarios y este porcentaje se tendrá que reducir, pero parte importante de ello es el adecuado uso del estilo de escritura, de ahí su relevancia. Entonces, además de ello, pido su atención para que puedan ustedes saber que nuestro siguiente webinar se titula Mendeley para citar y referenciar en artículos científicos. Una capacitación sobre Mendeley o gestor bibliográfico en todos nuestros países latinoamericanos siempre implica un costo. Nuestro webinar es absolutamente gratuito en favor de seguirnos formando y perfeccionando las habilidades que rodean a la difusión científica. Este webinar se llevará a cabo el día sábado 9 de marzo, igual a las 7 p.m. hora de Panamá. Estaremos distribuyendo este afiche con el enlace de registro para todos los interesados, así como el día de hoy los hemos recibido. Esperemos que nos puedan acompañar en esto tan interesante, tan de utilidad, y que nosotros lo ofrecemos de manera gratuita en afán de que sumemos mayores capacidades en lo que rodea, reitero, al desarrollo de la difusión científica. Los esperamos con mucho gusto y entonces cedo la palabra a nuestra editora de la revista para que haga una breve despedida o cierre de nuestro gran evento académico del día de hoy. Bueno, muchas gracias en primera instancia a la doctora Adriana Rocha, que nos acompañó desde México, a usted, doctora Dolores Vélez, quien magistralmente ha llevado la conducción del programa de esta conferencia. Usted es parte de nuestro comité editorial y aporta significativamente a toda esta gestión. Gracias al doctor Celso Mora, también miembro de nuestro comité editorial, a la doctora Sosiri, que nos acompaña, al doctor Jani Ojadán y a sus estudiantes, a todos los asistentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí, de UDELA, de la UTP, de la Universidad de Panamá, y que están presentes también desde otras universidades a nivel internacional. Nos saludan desde Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Paraguay. Excelente público que hemos tenido el agrado de compartir la conferencia que ha desarrollado magistralmente la doctora Adriana Rocha. En el equipo editorial nos mueve el hecho de poderlos mantener a ustedes informados para que ustedes puedan realizar de manera más asertiva sus entregas a nuestra revista. En nuestra experiencia en el comité editorial hemos visto la necesidad de este tema de normas APA y de igual manera queremos facilitarle toda esa gestión
a nuestros autores y a ustedes como científicos, y es por ello entonces que, tal como lo comentó la doctora Vélez, tenemos programado la siguiente conferencia, el gestor bibliográfico Mendeley, para que puedan utilizarlo en la elaboración de sus documentos científicos. No me queda más que decirles gracias en nombre de la Universidad Autónoma de Chiriquí en la República de Panamá, de nuestra revista iberoamericana de innovación científica Jatuaida, y esperamos entonces contar con su presencia. Ya les compartimos el enlace para que se puedan inscribir en nuestra próxima conferencia, y de igual manera les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como Jatuaida RIIC, y de igual forma esta actividad, esta conferencia, van a poder tener acceso a ella en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos los presentes, que tengan un excelente fin de semana.